Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de empezar, quise decirles a todos que, bueno, como ya dije, ya no iba a haber doble capítulo. Nada, que sí me va a costar un poco terminarlo, pero mínimo el día, a la hora que estoy haciendo estos audios, ya me adelanté unos cuantos partes, así que simplemente tengo que borrar las partes que tengan escenas un poco elevadas para que nomás publicarlas y ustedes puedan disfrutarlos y bueno. Siempre recuerden, por favor, que este fanfic no me pertenece. Todos los derechos a su debido autor. Y siempre aquí abajo en la descripción dejaré el link para que vayan y lo visiten y le apoyen al canal. Yo nomás me limito a traerles aquí y que ustedes lo puedan disfrutar. Y nada más. Nada, bueno, espero que lo disfruten y empecemos con este capítulo. Ay, no, parte, discúlpenme. Nuevo mundo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, había perdido ya la cuenta de las horas, o incluso días que llevaba recorriendo esa clase de vórtice dimensional en el que cayó por los inconvenientes ocurridos mientras escapaba de la zona donde había luchado contra Albedo. Una vez Issei despertó de su sueño, lo único que vio a su alrededor fue una clase de túnel dimensional que lo transportaba a quién sabe dónde. Pese a que logró recuperar el conocimiento, con la fuerza y poder no lo había podido hacer, estaba cansado y si acaso le quedaba un poco de poder guardado. Por ahora solo le quedaba dejarse llevar por la corriente y ver dónde terminaría. Ya vería cómo volver a su casa una vez recuperara todas sus fuerzas. Mientras veía totalmente impotente cómo era transportado por el túnel colorido, estaba falto de ideas, y no sabía cómo escapar. Aunque tuviera una pequeña parte de su poder, no sería suficiente para salir de ahí. Mientras se carcomía la mente de pensamientos, ya sea para no aburrirse o ideando algún plan para salir de ese lugar haciendo su familia. Se preguntaba cómo estaría su madre, probablemente preocupada por él. Una vez regresara se aseguraría de compensarle su ausencia. También se preguntaba qué habrá sido de su hermano y hermana, probablemente habrían terminado juntos una vez aclararan sus sentimientos. De ser así no le sorprendería ver a Graifia como la esposa de Sir Zech, incluso podría ir ideando nuevas formas de molestarla en este tiempo libre. No es que tenga algo más que hacer, en el caso de sus amadas, probablemente pasen pensando en él constantemente pero también esperando a su regreso. Una vez vuelva se asegurará de darles la atención que no ha podido darles por diversos motivos. También se preguntaba qué habría sido de Elohim. La última vez que lo vio fue cuando lo mandó de vuelta a su hogar. Probablemente estaría resentido por eso, pero era lo correcto en el momento. No debía preocuparse por él, ya que sabía que estaría bien. Aunque un tema en especial que rondaba su mente era sobre su hogar, se preguntaba cómo estaría su inframundo. Lo había dejado en las manos de sus amigos, así que, técnicamente se supone que debería estar bien. Esperaba no llevarse una sorpresa cuando volviera, porque de ser así conocerían cuán malvado puede llegar a hacer. Esperaba de verdad que no le hubiese pasado nada, y que estuviese sano y salvo. Bueno, ya lo averiguaría cuando volviese. Por ahora debe encontrar la forma de salir de ese lugar. Mientras pensaba y miraba a su alrededor, de repente frente a él una especie de luz se hizo presente, y se supo de inmediato que su viaje había llegado a su fin. Ahora vería en dónde había terminado y por alguna razón sentía que se llevaría muchas sorpresas en su destino. Hermoso lugar, ¿no? Un mundo lleno de vida y felicidad para todos sus habitantes y especies que habitan en él, un mundo en el que la paz reinaba y todas las especies vivían en paz y armonía. Bueno, esto era mi mundo antes de que la desgracia viniera a todos nosotros. ¿Qué pasó? Antes de empezar con los sucesos ocurridos deben de conocer mi mundo. Las llanuras de Xiuluo tienen algunas tribus en ellas. Dentro de estas tribus destacan unas más que las otras, siendo la tribu humana y la tribu demoníaca las más fuertes de entre todas las existentes. En la anterior era, todas las tribus pasaban luchando por el dominio y la supremacía. Mucha sangre se derramó en los enfrentamientos, pero principalmente en la tribu demonio y humana. Al ser las más fuertes, ambas peleaban entre sí para definir a un solo ganador. Las dos tribus estallaron en una guerra unos pocos siglos antes de que se acabaran los recursos esenciales de nuestro mundo. Con el pasar del tiempo ambas tribus quedaron paralizadas, siendo la tribu humana la primera en pedir la paz en el mundo y por ende a todas sus especies y tribus que habitaban en él. Y entonces la tribu demonio tomó una decisión. La reina de la tribu demonio, Isabella Osa, accedió a firmar el tratado de paz entre especies. Se suponía que sería el día en el que la paz se establecería en el mundo con el tratado de paz entre las diversas tribus existentes, pero principalmente entre la tribu humana y demonio. Nadie jamás pensó que el alto comandante de los demonios y la mano derecha de la reina demonio, Lilian, se aliaría a los humanos viciosos, llegando a un acuerdo secreto.
La guerra se desató cuando atacaron a la reina de los demonios una vez estuvo desarmada. No se supo qué había pasado con Lilian o el porqué de sus acciones, pero ella, quien se hacía llamar una fiel seguidora de la reina demonio, extrajo una gran parte de la magia de la reina, dejándola vulnerable y débil. Por suerte, la reina tenía 4 guardias que dieron sus vidas para protegerla, muriendo en el acto. A partir de ese momento la reina huyó de su reino y buscó la ayuda de las demás tribus, ya que el enemigo que atentaba con sus vidas era él mismo. Las demás tribus escucharon a la reina de los demonios y prepararon contramedidas contra la tribu humana, pero al no ser demasiado fuertes terminaron sucumbiendo a ella. Con la tribu demonio exterminada, la humana ya no tenía quien le hiciera frente y una a una las tribus fueron cayendo por los humanos. Hubieron varios humanos que se opusieron a estos terribles hechos, pero a los que no estuvieran de acuerdo los mataban. Y finalmente todas las tribus fueron exterminadas de la faz de la tierra, los que quedaron vivos serían usados como esclavos y en el caso de las mujeres para satisfacer la lujuria de los hombres. Con los pocos sobrevivientes que quedaban, la reina de los demonios, quien logró salvarse de caer en las manos de los humanos, formó una resistencia para oponerse a la tribu humana. Hubieron muchos enfrentamientos entre ambos grupos, algunos los ganaron, otros los perdieron, pero el final era más que obvio. El grupo de la resistencia terminó siendo eliminado y sus últimos integrantes sobrevivientes capturados, siendo el día de hoy su ejecución frente a toda la tribu humana. Tal vez se preguntan quién les habla. Bueno, soy la reina demonio Isabel Yaosa, a quien la traicionó su propia raza. He visto morir a familias y amigos. Sin mencionar de que estoy a punto de morir junto a mis fieles y últimos amigos en vida, todo por la avaricia humana. Sé que es mucho pedir, pero en serio todo acabará así. Hemos luchado con fuerza y valor, pero realmente todo acabará así. No hay nada que podamos hacer, no hay nadie que nos salve. Por favor, que alguien nos salve. Escuchad, pueblo, el día de hoy por fin daremos a conocer que la raza humana es la única que puede habitar este mundo. Siempre hemos vivido con temor a las otras tribus, pero hemos demostrado ser superiores a todas ellas y finalmente con la muerte de la reina de los demonios y los últimos sobrevivientes que se nos opusieron, pondremos fin a este ciclo de vida. Llegó el momento que nos corresponde a nosotros. Solo los humanos son los únicos y verdaderos gobernantes y dioses de estas tierras, mencionó el líder de la tribu humana a todas las personas presentes en el Coliseo, donde se llevaría a cabo la ejecución de los últimos miembros de la resistencia. ¡Wow! Una gran ovación vino de parte de todos los humanos presentes en el día de la ejecución. Todos ellos apoyaban a su líder y señor. Mientras lo hacían, lanzaban de vez en cuando piedras a los prisioneros que estaban detrás de su señor, donde se encontraban 4 personas encadenadas de pies y manos mientras estaban arrodillados en el suelo expectantes de lo que pasaría el día de hoy, su muerte. El grupo de prisioneros era conformado por una hermosa mujer alta y voluptuosa con el pelo escarlata densamente trenzado y adornado con lazos. Sus 2 trenzas delanteras tienen 2 adornos dorados cerca de las secciones superiores. También usa 2 aretes en forma de U y usa lápiz labial rojo. Traía puesto una versión atrevida del atuendo típico de bruja. Su top negro tiene una abertura en forma de diamante, exponiendo una parte de sus senos y un patrón en forma de corazón alrededor de los bordes. Se extiende hasta la parte naval de su estómago, donde se encuentra con una gran cicatriz angular. Está cubierta por una capa de color oscuro con un interior de color claro y 2 adornos de medallón dorado, y se mantiene unido por una cadena de oro. Además, sin dejar al descubierto, su cuello está decorado con otros pequeños accesorios a base de tela, incluido un lazo ancho. Además, usaba un taparrabos negro alargado. También usa botas negras hasta los muslos con tacones que tienen un borde de color blanco cerca de la parte superior y guantes del mismo color y diseño, solo que tienen extensiones en forma de garra. Su sombrero de bruja negro es mucho más grande que su cabeza y posee diseños de rastas con vendas blancas cerca de sus extremos. Esta hermosa mujer respondía al nombre de Irene Belserion, la última dragona con vida del mundo. Ella había luchado junto a la reina de los demonios una vez su especie terminó extinguiéndose por culpa de los humanos, pero por desgracia terminaron perdiendo la guerra y muy pronto sus vidas. Al ser la última de su especie esperaba poder restaurarla una vez venciera a los humanos, pero nada salió como se debía y ahora toda su raza moriría con ella. El legado dejado por sus ancestros se perdería para siempre. Estaba furiosa con los humanos, por culpa de ellos su mundo se había perdido, pero ya no había nada que pudiera hacer. Había luchado hasta final, pero no había sido suficiente. Si hay algo de lo que se lamentará era no haber podido formar una familia. Tal vez en la otra vida pudiera hacerlo porque ya todo está acabado, ¿verdad?
Junto a ella estaba un joven bastante musculoso de estatura superior a la media con cabello y ojos cortos de color azul oscuro, lleva una chaqueta de cuero azul y una bufanda roja con un ancla, también usaba un par de jeans grises con cinturón y botas azul oscuro. Este joven respondía al nombre de Wave, pero no estaba solo. Junto a él se encontraba una hermosa mujer de pelo corto y negro al estilo de dos colas y ojos negros, la cual vestía un uniforme de marinero negro y usaba un cinturón rojo que tiene una falda lateral roja. Su camisa es un poco demasiado corta ya que no cubre su ombligo. Esta mujer respondía a el nombre de Kurome, además de ser la esposa de Wave y con quien estaba a punto de morir. Ambos enamorados pertenecían a la tribu humana, pero al oponerse a sus movimientos terminaron siendo tratados como traidores. Ellos mantenían sus creencias muy en el corazón, como el deber hacia su país y animar a quien lo necesita cuando está triste, pero sin importar que fuese su misma especie jamás estarían de acuerdo con las acciones de esta. Por eso se unieron a la reina demonio y lucharon por su mundo y sus habitantes, pero lastimosamente terminaron perdiendo el encuentro y ahora morirían por los humanos. Al menos lo harían en compañía de la persona que aman, ya que todo estaba acabado, ¿verdad? Y la última integrante del grupo, era la reina demonio Isabel Yaosa, una hermosa mujer de cabellera plateada, piel blanca y ojos rojos, además de una figura bastante proporcionada. Llevaba puesto una camisa blanca con un chaleco morado de manga larga con aberturas en sus hombros, en su cintura descansaba una falda morada con abertura en su frente, debajo de esta traía puestos unos pantalones negros y botas del mismo color. Ella era la reina demonio, y la última de su especie, la cual la traicionó, terminando esta luego exterminada por los humanos. Desde su ida de su reino, había buscado ayuda en las otras tribus, luchó como nunca contra las fuerzas enemigas que los querían apresar, pero al final todo su esfuerzo había sido en vano. En su última lucha todo su escuadrón había muerto y ella con sus últimos seguidores capturados, ya todo estaba acabado. Se le había ofrecido la oportunidad de servir como esclava, pero antes muerta que vivir una vida así, y por eso el día de hoy estaban aquí, para su ejecución. Frente a en su interior se preguntaba, ¿este era su destino? Morir mientras los humanos se regocijaban por su victoria, ¿todo acabaría así? ¿Realmente este era el final, una derrota ante los crueles humanos? ¿Acaso no había alguien que lo evitara? No existía nadie que pudiera ayudarlos. Sin más preámbulos, mis camaradas, demos inicio a lo que vinieron a ver. Guardias, preparen a los prisioneros para la ejecución y démosles al pueblo lo que quiere, su muerte. Habló con fuerza el líder humano, dando la orden para empezar con el espectáculo del día de hoy. Los guardias, siguiendo las órdenes de su rey, tomaron a los prisioneros encadenados, quienes opusieron resistencia pero nada podían hacer contra los soldados estando inmovilizados. Una vez tomaron a los prisioneros, pusieron sus cabezas entre unas bases de madera con hoyos en el centro, donde iban las cabezas, y enfrente de estos objetos había un gran hombre con su rostro tapado por una máscara negra, quien sostenía en sus manos una gigantesca hacha. Esa sería su ejecución, una muerte por decapitación. Conforme avanzaba la ceremonia, el grupo de amigos veían totalmente impotentes lo que estaba por ocurrir. Ya no había forma de librarse, ya no había salvación. Wave y Kurome, al estar cerca, se miraron por última vez mientras se sonreían con amor para luego voltear a ver a sus amigas y regalarles una sonrisa. Habían luchado hasta el final y tal vez perdieron, pero no era el momento para lamentarse. Si iban a morir, lo último que le darían al mundo sería su felicidad, la felicidad de haber luchado hasta el final sin rendirse. Irene y Isabel observaron a sus amigos y juntos compartieron el mismo sentimiento y sonrieron ante el mundo. Si iban a caer, que fuera mediante una sonrisa. Esa acción no le gustó para nada a el líder de los humanos, quien se acercó hasta la reina demonio, agachándose en el proceso para estar a su misma altura, mientras le hablaba a la hermosa mujer. Y pensar que acabaría así. Isabella, eres una mujer bastante hermosa, es una pena que debas morir. Si hubieses aceptado mi oferta de unirte a mí, las cosas serían totalmente diferentes. Realmente te extrañaré. A quien no le gustó esa acción y escupió en la cara del hombre, alejándolo de ella en el proceso. Quítame esas sucias manos de encima, escoria, no eres nadie para mí, prefiero morir antes de unirme a tu bando. Tú has traído muerte y deshonra a este mundo, espero que un día alguien te haga pagar por todas tus fechorías, insecto, comentó con desprecio Isabel hacia el rey, sin saber que su pedido se cumpliría más pronto de lo que pensaba. Maldita perra, guardias, empiecen de una vez con la ejecución. No quiero ver más a estos desagradables sujetos nunca más, mencionó el líder de los humanos mientras se levantaba y limpiaba su rostro, dándole la orden a sus hombres para empezar con la ceremonia.
Sin perder ni un segundo más, los guardias se aseguraron de que los prisioneros estuvieran bien sujetos para luego darle paso al ejecutor con su gran hacha, todo mientras el grupo de Isabel miraba impotentes lo que ocurriría a continuación, pero ya lo habían aceptado y no pensaban darles el gusto a sus enemigos de verlos sufrir o lamentarse, así que pusieron sus rostros serios y esperaron a que la muerte viniera por ellos, pero hoy no era su día. Una vez todo estuvo listo, el ejecutor volteó a ver al rey buscando su confirmación, el cual se la dio mediante un asentimiento con su cabeza. Con la confirmación dada, el ejecutor levantó su hacha sobre su cabeza para dejarla caer en su primera víctima, quien sería nada más y nada menos que la reina demonio Isabel Osa. Pero justo cuando iba a dejar caer su arma y darle fin a la vida de la reina, el cielo comenzó a actuar de manera extraña, llamando la atención sin excepción alguna de todos los presentes en la zona, ya que no era normal que el cielo se comenzara a tornar negro con relámpagos rojos iluminándolo. Parecía como si fuese un mal presagio de que algo malo estaba a punto de ocurrir, y ese dato no era del todo equivocado porque un dios estaba a punto de aparecer, un destructor para unos y un salvador para otros. En medio de la preocupante situación, todos pudieron apreciar como el cielo comenzaba a partirse en dos, la tierra temblaba y los vientos azotaba con fuerza, lo que causó el terror más puro en todos los presentes. Era como si el mundo entero se estuviera destruyendo. ¿Acaso esto era el apocalipsis? Sin saber que no se trataba de eso, más bien era la llegada de un ser que decidiría quién vivía y quién moriría. Los corazones de todos los presentes latían con fuerza y velocidad, ninguno se podía mover de su posición, estaban demasiado aterrados para intentarlo. Fue en eso que pudieron apreciar cómo el cielo comenzaba a dar vueltas entre sí, creando una clase de vórtice en él, del cual a los segundos se apreciaba como de él caía un destello carmesí que terminó impactando en el Coliseo, justo a unos metros lejos de donde estaban los prisioneros y el rey con sus guardias. Tan pronto como el extraño objeto cayó, el cielo y todo el ambiente en sí volvieron a la normalidad en segundos. Al menos ahora ya todo estaba tranquilo, pero una nueva duda surgía: ¿qué había caído del cielo? Varios guardias comenzaron a acercarse hacia la zona de impacto, pero no pudieron avanzar mucho y descubrir que había caído porque sus cuerpos dejaron de responderles, como si les estuviesen advirtiendo que si daban un paso más lo único que encontrarían sería la muerte. Mientras los soldados se debatían si seguir o no, el grupo de prisioneros aprovechó la situación presente y se liberaron de sus ataduras gracias a una pequeña daga que tenía Isabel en su bota izquierda, con la cual logró abrir las cerraduras que la mantenían presa y por ende liberar a sus amigos, pero ninguno de ellos trató de huir del lugar una vez estuvieron libres, ni mucho menos fueron notados, ya que la atención de todos los presentes estaba en la zona donde había caído esa extraña cosa que había caído del cielo, y si bien podían aprovechar la oportunidad para huir, por alguna razón sentían que debían quedarse y ver lo que ocurriría. Ese sentimiento estaba con mayor presencia en Irene y Isabel, ambas sentían. Fue en eso que todos pudieron apreciar como del cráter humeante generado por el impacto del objeto de hace poco, se asomaba una mano que se sostuvo del borde de la tierra para luego dar paso a una segunda mano. Por la textura y apariencia de estas, se podía decir que eran las de un hombre. En ese momento los corazones de Irene e Isabel comenzaron a latir como locos, ninguna podía apartar su mirada de lo que estaba por salir del cráter, ambas sentían una extraña sensación recorriendo sus cuerpos, como si estos estuviesen siendo llamados o reclamados. Justo en esos instantes, todos pudieron apreciar como una cabellera castaña se asomaba para dar paso a un hombre que salió por completo del cráter. Ninguno tenía palabras para lo que estaba frente a sus ojos, ya que frente a ellos había un hombre con un cuerpo bien marcado. El sudor que lo habitaba en ese momento solo hacía remarcar más sus músculos, aunque habían algunas heridas en este, eso solo le daba un aire peligroso y rudo a su persona. Ninguna mujer presente se salvó de fantasear con ese hombre frente a ellas, pero aparte de su escultural cuerpo, todos notaron como sus pantalones estaban desgastados, además de que se encontraba descalzo, su cabello castaño algo desordenado, pero nada fuera de lugar, y lo que más impactó a todos los presentes fueron esos ojos, unos ojos violetas llenos de frialdad y seriedad que los observaba a todos, causando escalofríos a quienes mirara. Una vez se recuperó de la caída, Issei comenzó a ponerse en pie bajo la atenta mirada de todos los presentes, aunque eso él no lo había notado. Con todo su esfuerzo logró levantarse
recuperarse, estaba agotado y cansado y no tenía idea de dónde estaba. Cuando finalmente había levantado su mirada, notó cómo era el centro de atención y que también se encontraba en una clase de estadio. Por la energía que sentía supo que estaba rodeado de humanos. Mientras los observaba llegó a la conclusión de que no eran los de su mundo, ya que estos eran diferentes. Había un montón de oscuridad en sus corazones. También notó en la zona la presencia de dos energías diferentes, una desprendía energía dragónica y otra demoníaca. Fue en eso que se dio cuenta de que venían de detrás suyo, así que se dio la vuelta y ahí las vio, dos hermosas mujeres de cabellera carmesí y plateada, las cuales lo miraban a él con suma atención, casi como si estuvieran hipnotizadas por su persona. Ver esos ojos lo hicieron sentir raro, como si su ser estuviera reaccionando a ellas por alguna extraña razón, pero aparte de ese extraño sentimiento, también pudo apreciar cómo éstas le pedían ayuda con sus miradas. Fue ahí que notó como varias esposas de metal descansaban en suelo debajo suyo junto a otros dos sujetos más. Ver eso por alguna razón no le gustó, mucho menos esa mirada que le daba el hombre frente a los prisioneros, quien se creía él que era para verlo de esa forma. Irene y Isabel no entendían qué les estaba pasando, pero desde que ese hombre había caído del cielo a unos cuantos metros frente a ellas, sus cuerpos habían comenzado a actuar de manera extraña, no podían apartar su mirada de él, todo su ser les pedía a gritos que obtuvieran a ese hombre. En el caso de Irene, al ser ella una dragona, sus sentidos estaban más desarrollados que el de los demás, y una vez su cuerpo captó el aroma y poder que desprendía ese hombre, inmediatamente todas sus células reaccionaron ante él, ya que podía sentir que ese hombre era un dragón como ella, pero no uno cualquiera, sino uno en especial, uno que estaba por encima de todos, y eso para una dragona, ver esa muestra poder, autoridad, dominio, era algo que inevitablemente le atraería. Lo mismo pasaba con Isabel, sus instintos demoníacos le pedían a gritos que se juntara con ese hombre, todo su ser estaba reaccionando a él. Los demonios son conocidos como seres llenos de codicia, lujuria, avaricia. El hombre estaba desencadenando los más oscuros pensamientos de Isabel, ya que podía sentir como ese hombre era un demonio como ella y todo su ser le pedía que reprobara su especie con él. Después de todo, el comportamiento de Irene e Isabel ante Issei estaba justificado, ya que en el reino animal las hembras suelen buscar al mejor macho para aparearse, buscan las mejores cualidades en este que puedan ofrecer descendientes fuertes, y siendo Issei de algún modo el alfa tanto para los demonios y dragones, era inevitable que ellas reaccionaran de esa manera, ya que enfrente suyo estaba el mejor y más apto candidato para procrear su descendencia. Sin bien los demonios del mundo de Issei actúan de distintas formas ante él, principalmente las mujeres del inframundo, quienes no se muestran ni actúan como Isabel. Todo eso se debe al temor que le tienen a Issei y por eso no actúan de esa forma con él, sin mencionar las miradas de muerte que les dan Serafall, Miragene, Yui y Tiamat, a toda zorra como ellas llaman a quien quiera acercarse a su hombre, pero si todo eso se quitara, actuarían de la misma manera que Isabel. Por otro lado, el rey de los humanos no estaba nada feliz con lo que estaba pasando. La llegada de ese hombre había interferido con su diversión, pero más que eso, por alguna razón sentía que con su llegada todo lo que había forjado hasta ahora a base de muerte y sangre se había estropeado por completo, todo por la llegada inesperada de ese hombre. También se molestó por cómo todas las mujeres de la zona lo veían, como si fuera un dios que hubiera descendido de los cielos. Esa atención que les estaban dando lo estaba molestando. Él era el único dios en estas tierras y se los demostraría a todos. Con solo ver a ese hombre y en el estado en el que se encontraba no sería un reto acabar con él, más bien le haría un favor al sacarlo de tan mal estado. Debería de ser agradecido con su gran generosidad, ya que nadie se movía ni actuaba. Sería él quien se encargaría de la situación. Tomando la espada de uno de sus soldados, comenzó a caminar hacia donde estaba el hombre caído del cielo, llamando la atención de todos los presentes, pero principalmente del hombre. Luego de dar unos pasos, quedó frente a él mientras lo miraba con aires de grandeza, cosa que al hombre no le importó en lo más mínimo, y lo miraba como si fuese un insecto ante él. Eso enfureció al rey, pero debía mantener la compostura frente a su pueblo, así que decidió hablar. Saludos señor, vaya espectáculo el que montaste hace poco, muy impresionante debo admitir. Todas esas luces y efectos en el cielo nos dieron un gran susto, pero al final solo eran trucos. Dime quién eres, ¿acaso un mago, humano o perteneces a otra raza? Aunque veo eso difícil ya que todas las razas que habitaban este mundo llevan extintas hace ya varios años, siendo la humana la única que queda con vida, mencionó el rey de los humanos mientras hablaba y daba vueltas alrededor del hombre que había aparecido en su reino.
Issei no respondió ante las palabras de ese hombre, no tenía por qué hacerlo, estaba más concentrado averiguando dónde estaba como para preocuparse por unos meros insectos, podía estar débil pero eso no implicaba que no pudiera encargarse de todos ellos y por la mirada que le daba ese bufón que giraba a su alrededor, supuso que terminaría enfrentándolos, aunque no estaba seguro de si podría resistir la fatiga presente en todo su ser, si actuaban en su contra se encargaría de manera rápida de la situación. Una vez el rey terminó de girar alrededor de Issei, se paró frente a él y lo miró a los ojos. Te digo quién eres, solo un pobre diablo que cayó en el lugar equivocado. Y te digo quién soy y yo, soy el dios de todo este mundo, todo lo que existe me pertenece y tu sola presencia me irrita así que muere de una vez por mis manos como lo hicieron las demás razas de este mundo, susurró con desprecio en el oído de Issei, para luego dar unos cuantos pasos hacia atrás donde sacó su espada y lanzó una estocada contra el hombre frente a él. Los presentes en la zona vieron sorprendidos lo que estaba a punto de ocurrir, en ese momento fue como si el tiempo se hubiera detenido, ver cómo su rey iba con su espada hacia el hombre que había caído del cielo hace poco con intenciones de matarlo los sorprendió pero si su rey lo estaba haciendo debía de ser por una razón, probablemente ese hombre era peligroso o un enemigo de su majestad así que estaría bien que se deshicieran de él. En cuanto al grupo de prisioneros, quienes se habían liberado de sus ataduras, aprovechando la conmoción presente en el ambiente, todos ellos permanecieron estáticos en sus lugares mientras veían impotentes el desenlace de la situación, sus cuerpos no reaccionaban, pese a estar libres no podían moverse solo permanecer ahí estáticos, viendo con suma atención a ese hombre misterioso. Wei y Kurume por alguna razón sentían que debían permanecer en ese lugar, algo les decía que estarían a punto de ver algo nunca antes visto, además tenían una cierta conexión con ese hombre, como si él fuese la clave para su salvación. Por otro lado mientras Irene y Isabel veían estáticas como el rey de los humanos se acercaba en cámara lenta con su espada en mano contra ese hombre, inconscientemente se llevaron una de sus manos a sus corazones, demostrando preocupación por él, algo muy extraño ya que ni siquiera lo conocían, pero sentía que entre ellos había una clase de conexión, como si su encuentro ya estuviera destinado desde hace ya mucho tiempo, y entonces el tiempo volvió a correr, pero nadie jamás estuvo preparado para lo que ocurriría a continuación. Sangre. La sangre salió a chorros disparada hacia el cielo, cayendo al suelo manchándolo en el proceso, bajo la mirada de horror de todos los presentes y segundos después del cielo, cayó un objeto que comenzó a rodar en el suelo para detenerse logrando apreciarse que se trataba de la cabeza del rey de los humanos, todas las miradas se dirigieron hacia el hombre misterioso, solo para ver cómo debajo de los pies de este estaba tirado el cuerpo sin vida de su rey, mientras el implicado en la muerte de señor tenía una expresión fría en su rostro y una mirada de muerte acompañándolo, todo mientras de unas de sus manos goteaban varias gotas de sangre pero no suya sino la de su víctima. Issei miraba todo sin expresión alguna, no era como si le importara lo que había hecho, todo aquel que lo ataque se convierte en su enemigo y ellos solo tienen un destino, la muerte, no fue problema alguno deshacerse del bufón que aparentemente era el rey, sea como sea para él solo era un insecto y con un simple movimiento de su mano había separado la cabeza del cuerpo dándole una muerte rápida, pero Issei lo sabía muy bien, al haber matado a un rey los problemas estaban por comenzar para el aburrimiento de él, quien ya suponía que era lo que venía. Asesino. Mátenlo. Guardias. Y ahí estaba, todos los habitantes reunidos en el estadio comenzaron a gritar furiosos contra el asesino de su rey e inmediatamente tras eso todos los guardias de la zona comenzaron a aparecer en el centro del estadio con intenciones de vengar a su rey matando al hombre que terminó con su vida, lástima que no sabían con quién se estaban enfrentando y para su desgracia, habían colmado la paciencia de ese hombre y esta vez no estaba la hermosa demonio para controlar su arrebato. No sé quiénes sean o qué es este lugar, pero la verdad eso no me interesa en lo absoluto, pero todos ustedes son irritantes para mí, como también están llenos de corrupción. Sus miradas llenas de odio y avaricia me enferman, desaparezcan de mi vista insectos, comentó Issei con frialdad mientras se agachaba y posaba una de sus manos en el suelo para luego mandar un pulso de energía contra este, cosa que detuvo el avance de los soldados a su persona. Ninguno de los presentes entendía qué había hecho pero pronto lo sabrían, a los pocos segundos del suelo surgió un mar de llamas carmesís que arrasaron con todo a su paso, destruyendo el estadio por completo y gran parte del reino humano al estas extenderse sin control, sin mencionar que a quien tocarán estas flamas morirían calcinados por completo, de las personas que se encontraban en el estadio, todas habían muerto cuando el mar de llamas había surgido, todas salvo 5 personas
más en específico. Issei obviamente se había salvado, pero en medio de su ataque, protegió a los prisioneros que vio al principio. Por alguna razón sentía que debía hacerlo, además no sentía corrupción en ellos, así que hizo que su fuego no los afectará, pero siempre hay algo que sale mal, y en este caso él sería el perjudicado. Toda su vida ha tenido a Serafalla a su lado, quien es la que lo controla cuando se deja llevar por la situación, pero esta vez al no estar ella presente, se olvidó de que su estado no era el mejor y mucho menos que disponía de energía suficiente como para estar gastándola a su antojo. Una vez finalizado su ataque, Issei trató de ponerse nuevamente en pie solo para ver cómo su cuerpo comenzaba a dejar de responderle y todas sus fuerzas a abandonarlo. Maldita sea, ¿cómo se me pudo olvidar? Te maldigo, Albedo, por dejarme en este estado. Si Serafall estuviera aquí de seguro me regañaría. Creo que dormiré unos minutos antes de... Issei no pudo terminar de hablar ya que su cuerpo había cedido al cansancio y terminó cayendo inconsciente contra el suelo, hundiéndose en el mundo de los sueños. En medio de la desastrosa situación, un grupo de personas comenzó a levantarse de sus sitios mientras miraban el panorama frente a sus ojos. Todo eso lo había provocado un solo hombre. Vaya, eso era algo de temer y admirar al mismo tiempo, pero no era el mejor momento para distraerse. Debían aprovechar esta situación que se les presentaba y actuar de la mejor forma. No sé qué fue eso o por qué lo hizo, pero debemos aprovechar esta oportunidad para escapar ahora que hay una gran conmoción en el ambiente. Wave, toma a ese hombre, lo llevaremos con nosotros, los demás abran el camino para que podamos escapar sin problemas, comentó Isabel a sus amigos mientras se levantaba de su sitio y apreciaba el panorama frente a sus ojos. Destrucción por todos lados y un mar de llamas por donde quiera que se viera, un escenario apocalíptico sin duda. Sus amigos siguieron sus órdenes sin dudar. Wave como pudo tomó a Issei entre sus brazos, pero incluso para él era bastante pesado. No entendía cómo, ya que ese hombre era delgado con un cuerpo marcado. ¿Acaso eran esos músculos? No lo sabía, pero no era el mejor momento para pensar en ello. A su ayuda acudió su amada Kurome, y juntos comenzaron a llevar a Issei con sus brazos alrededor de sus hombros, y mientras ellos hacían esa labor, Irene y Isabel se encargaban de mover los escombros que obstruían su camino o abrir paso entre el fuego, aunque ese último no resultó ser un problema para ellos cuando este, al parecer, reconoció entre ellos al hombre misterioso dejándolos pasar, cosa rara pero nada de lo que se pudieran quejar. Y así comenzaron a abandonar el reino humano, el cual había sufrido las consecuencias de haber molestado a Issei, pero esto era solo el comienzo. Mientras avanzaban con dificultad, tanto Irene, Isabel, Wave y Kurome se preguntan, ¿qué había pasado? Pero principalmente, ¿quién era ese hombre? ¿Sería un aliado o un enemigo? De ser ese último sabían que nada podían hacer en su contra, no con lo que habían visto el día de hoy, solo podían rezar para que ese escenario no se cumpliera. Ahora lo único que podían hacer era esperar a que él despertara y ver qué sucedería de ahora en adelante con sus vidas, pero pese a la situación tenían un buen presentimiento respecto a ese hombre. 2 días después. Ya bueno, ya saben el típico spam de siempre. Por favor no olviden suscribirse a este canal, activando la campana de notificaciones, eligiendo la opción todas, así YouTube les avisará en el momento en el que yo subo capítulo y lo pueden disfrutar y no sean... Y nada, creo que me estoy quedando sin palabras, así que empecemos con esta... Sigamos. En la habitación de un castillo en una ubicación remota del continente, se encontraba Issei reposando en la cama de la recámara, quien comenzaba a despertar de su sueño. Al principio la luz que entraba por la ventana lo cegó por unos segundos, pero pudo acostumbrarse a ella y mirar su entorno. Se sentía desorientado ya que no tenía idea de dónde estaba. Lo último que recordaba era haber lanzado uno de sus ataques contra unas personas y de ahí nada. Probablemente cayó inconsciente en el acto por el agotamiento, pero eso no era importante para él. Quería saber qué había pasado y principalmente dónde estaba. Como pudo se levantó de la cama en la que descansaba y en ese instante se dio cuenta de una cosa, y era que estaba solo en boxers, algo extraño ya que recordaba haber tenido un pantalón encima cuando había llegado a este extraño lugar. Inspeccionando la habitación encontró una mudada de ropa en una pequeña mesa que se encontraba en la recámara, probablemente dejada para que se la pusiera cuando despertara. Una vez vestido, emprendió camino hacia la puerta
puerta, quería respuestas y estando en la habitación no las encontraría. Mientras salía y caminaba por los pasillos de aparentemente un castillo, sentía su cuerpo un poco entumecido y faltó de energía, sin mencionar el hambre que lo invadía. Aún no se había recuperado del todo. Cuando se estaba vistiendo se dio cuenta de que sus heridas ya no estaban. Quizás alguien lo curó mientras dormía, pero sus fuerzas y poder aún no se habían restablecido. Bueno, no es que se pudiera hacer mucho, su poder debía volver a la normalidad por sí solo. Podía tardar días o semanas, ya que la cantidad que había usado contra Albedo había sido demasiada. Mientras caminaba se preguntaba dónde estaba. Por los cuadros, adornos y estructura del lugar supuso que se trataba de un castillo, pero también se dio cuenta de que no estaba en su hogar. Quizás el portal que lo había absorbido lo trajo a otro mundo. Nada fuera de lugar, considerando que Gran Rojo es el guardián de la brecha dimensional, la cual es la que se conecta a varios mundos. Creer que solo su mundo es el único existente sería una locura. No sabía cómo volver a su mundo. Probablemente si controla y domina el poder de Gran Rojo que corre por su cuerpo sea capaz de abrir un portal como él y viajar entre mundos, pero suena más fácil decirlo que hacerlo. Por ahora no debía preocuparse por ello, ya que tenía un asunto que atender. Deteniendo sus pasos, Issei quedó frente a una gran puerta, de la cual del otro lado venían varias energías reunidas dentro de la sala. Desde que había salido de la habitación en la que se encontraba, buscó las presencias de vida que se encontraban cerca suyo, siendo solo 4, lo que lo extrañó, ya que una estructura como en la que se encontraba se esperaba de que hubieran más personas, no solo 4, pero ya descubriría el porqué de esto. Sin postergarlo más tiempo procedió a abrir la puerta mientras se adentraba a la habitación, que resultó ser un comedor en el cual se encontraban los 4 sujetos que vio cuando cayó del cielo en aquel estadio. Allí frente a él, sentados alrededor de una mesa, estaban los prisioneros de aquel día, quienes dejaron de comer y pusieron su atención en él, creándose en la habitación un silencio bastante incómodo. Issei nunca ha sido de los que quedan idiotizados por una mujer, siempre tenía muchas cosas que hacer como para estar poniendo atención a el encanto femenino, además de que tenía a sus amigas con él y cualquier mujer quedaba corta ante ellas para él, pero no pudo evitar fijarse en lo hermosas que eran esas mujeres de cabellera plateada y carmesí. Asombrándose por ello en el proceso, al detallarlas mejor se dio cuenta de que se trataba de una demonio y una dragona por la energía y esencia que desprendían. Ese olor que desprendían de sus cuerpos lo hacía sentir extraño. Quizás se debía a su nuevo cuerpo hecho por la carne de Gran Rojo, el cual técnicamente era el de un dragón, y por ende sus funciones y sentidos eran más agudos. Como ha convivido con una reina dragón la mayor parte de su vida, sabe más o menos por dónde va la cosa. Al ser el parte dragón y demonio, adquirió costumbres y formas de ser de estos. Esas mujeres frente a él eran fuertes, y como dragón era algo que le atraía por naturaleza, pero no iba a ceder ante esos instintos. Eso no era su estilo ni forma de ser, así que hizo esos pensamientos a un lado y miró a los presentes en la sala con seriedad. En cuanto a los implicados, cuando Issei se hizo presente en la habitación, todos ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para centrar su atención en el nuevo individuo que había llegado, que resultaba ser su salvador de hace 2 días atrás. Ninguno se movió de su lugar, solo miraban a Issei con suma atención, como si fuese una rareza o un monumento que admirar. Wei y Korome, pese a mostrarse tranquilos mientras miraban a Issei, debajo de la mesa tenían agarradas sus espadas con fuerza por si ese hombre los atacaba, cosa que notó el hombre, ya que por unos segundos miró debajo de la mesa y luego a ellos, poniéndolos nerviosos en el proceso. Isabel y Irene miraban con seriedad a Issei desde que había llegado, pero se podía visualizar un pequeño tinte rosa en sus mejillas mientras miraban a ese hombre. Pese a eso no podían mostrar debilidad ni vulnerabilidad, no sabían las intenciones que traía ese hombre o quién era. Si bien es cierto que gracias a él pudieron escapar de la muerte, no sabían nada de él. Lo habían traído al castillo de Isabel cuando se desmayó como muestra de gratitud, donde han estado en la espera de que despertara, ya que por alguna razón sentían que no debían alejarse de él, que junto a él estarían a salvo. ¿Por qué no nos acompañas? Hay mucha comida y supongo que debes de tener hambre al estar dormido por 2 días. Adelante, come con nosotros, mencionó con amabilidad Isabel a Issei, siendo quien rompió el silencio de la habitación y la tensión que se estaba formando en esta. Issei no respondió ante esas palabras, solo dio un asentimiento con su cabeza a la hermosa mujer y procedió a tomar asiento en la mesa, siendo el único libre el que estaba en medio de las mujeres de cabellera plateada y carmesí. Una vez hecho, bajo la atenta mirada de todos, empezó a degustar el platillo que estaba frente a él, y con esa acción los demás lo imitaron, y juntos comenzaron a desayunar en silencio. Después de unos minutos de estar comiendo, Issei dejó caer los cubiertos en la mesa, llamando la atención de los demás, y centró su mirada en la mujer de cabellera plateada.
¿En dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué fue lo que pasó cuando me desmayé? Preguntó Issei a la reina demonio mientras la miraba a los ojos. Te encuentras en lo que una vez fue considerado mi reino, nosotros somos un grupo de resistencia que se opuso al movimiento humano. Mi nombre es Isabel Osa, la reina demonio. La mujer a tu lado se llama Irene Belserion, la última dragona viva de este mundo. Los sujetos de Aya responden a los nombres de Wave y Korome, una pareja humana. Respecto a lo último, cuando te desmayaste hace 2 días, gracias a el alboroto que causaste, logramos escapar y te trajimos con nosotros a mi castillo. Irene se aseguró de curar tus heridas mientras dormías, pero no pudo hacer lo mismo con tus energías, desde entonces hemos estado aquí cuidándote y esperando a que despertarás. He respondido a tus preguntas, ¿podrías ahora responder las nuestras?, comentó Isabel con total honestidad al hombre que la miraba. Entiendo, gracias por haber cuidado de mí mientras estaba inconsciente. Y no es necesario que preguntes nada, porque me puedo imaginar qué es lo que quieren saber. Primero que nada, mi nombre es Issei Gremori, un híbrido entre dragón y demonio, suena loco pero es la verdad. Pero creo que lo más importante que podría decir es que yo no pertenezco a este mundo, vengo de un mundo totalmente diferente al vuestro, mencionó Issei con tranquilidad a los individuos a su alrededor. ¿Otro mundo? ¿Es eso siquiera posible? Aunque eso explicaría el que cayeras del cielo, lo veo muy difícil de creer, dijo Irene bastante dudosa por las palabras de Issei. Dejando eso a un lado, no pudo evitar sorprenderse por lo que era él, un dragón. Si bien dijo que también era parte demonio, eso no evitó que se mostrara interesada en ese hombre. Pues créelo, de donde vengo habitan muchas especies, dragones, demonios, ángeles, dioses entre muchas más. Algunos tienen más autoridad que otros, pero se podría decir que yo soy el que está por encima de todos, al igual que tú, Isabel, soy el rey demonio de mi mundo. Y en cuanto a ti, Irene, de donde vengo hay muchos dragones con vida, algunos más fuertes que otros, siendo catalogados por distintas clases, siendo estas reyes, celestiales y los más poderosos los dioses dragones, quienes son los seres más poderosos de mi mundo, y yo pertenezco a esa categoría, al sufrir algunos cambios en mi ser por las 2 existencias más poderosas, pero no es algo de lo que quiera hablar ni recordar. Pero bueno, esa es la verdad, vengo de otro mundo o dimensión, como prefieran llamarlo, caí en este lugar luego de terminar una pelea bastante difícil contra un adversario muy poderoso, eso explica el que estuviera herido y que no tenga energía alguna. Supongo que con eso se aclaran sus dudas, comentó Issei con seriedad a todos los individuos presentes en la sala. Vaya amigo, no sé qué decir, comentó Wave en tono divertido rompiendo la atmósfera sería en el ambiente de la habitación. Lo sé, suena descabellado pero es así. No tienen por qué preocuparse por mí, no les haré daño si siempre y cuando ustedes no me ataquen. Solo les quiero pedir una cosa, no tengo a dónde ir y mientras recupero mis energías pasara mucho tiempo, ¿me permitirían quedarme aquí con ustedes? Si necesitan un pago no tengo nada que ofrecer más que protección. Hace 2 días estaban en aprietos y por lo que veo aprovecharon el alboroto que cause, mencionó Issei mientras miraba al grupo de personas alrededor de la mesa. Tranquilo, puedes quedarte con nosotros, tampoco es que tengamos a dónde ir. Este mundo ya no tiene nada que ofrecer para nosotros, comentó Irene con una sonrisa pero en su voz se notaba tristeza. ¿Qué fue lo que le pasó a su mundo?, preguntó Issei bastante dudoso mientras los miraba a todos, notando cómo todos pusieron rostros tristes cuando hizo la pregunta. El fin del mundo, eso fue lo que ocurrió. Este planeta albergaba muchas razas pero entre ellas hubo una que quería ser la única en existencia, la raza humana se encargó de exterminar a las otras mediante promesas vacías, guerra y muerte. Nadie pudo hacer nada, ya que la raza humana era una de las más fuertes, estando a la par con la raza demoníaca, pero cuando eliminó a esta ya nadie se le pudo oponer. Hubieron muchos que se le opusieron pero todos terminaron muertos, siendo nosotros todo lo que queda del grupo de resistencia contra los humanos. Perdimos la guerra, perdimos nuestro mundo, mencionó Kurome con tristeza mientras sentía como su amado apretaba su mano transmitiéndole apoyo. Perdón, veo que no es un tema muy bonito de recordar. El desayuno estuvo rico, con su permiso iré a mi habitación, aún me siento un poco cansado, más tarde hablaremos. Gracias por todo, comentó Issei con seriedad y compasión a todos los presentes, para luego retirarse de la sala e ir a su habitación para descansar un poco y pensar mejor sobre la situación en la que se había metido. Una vez Issei abandonó la habitación, esta se sumió en un silencio por varios minutos, pero terminó siendo rompido por la hermosa reina dragona, quien llamó la atención de todos los presentes en la sala.
Fue buena idea dejarlo con nosotros, no es que me moleste ni me queje. Es solo que ese hombre, perdón, Issei. Por lo que vimos ese día es alguien peligroso, ¿estaremos seguros con él? Preguntó Irene a sus amigos mientras los miraba con atención. No sé por qué preguntas eso, si bien que te lo estabas comiendo con la mirada cuando lo trajimos al castillo y yo lo tuve que desvestir para que tú curaras mejor sus heridas, mencionó divertido Wave mientras miraba a su amiga dragona. Hey. Eso no es cierto, dijo Irene totalmente indignada a su amigo mientras se sonrojaba al pensar en la imagen de Issei y en nada más que boxers mientras ella lo curaba. Dragona pervertida, comentó Kurome con seriedad mientras tomaba un sorbo de su jugo y miraba a la dragona. Mururu, no me molesten. Además no fui la única, Isabel también lo miró de forma pervertida en ese momento, incluso babeó un poco al hacerlo, mencionó Irene a sus amigos mientras señalaba acusadoramente a la reina demonio. ¿Eh? A mí no metas en esto, Irene, dijo Isabel con seriedad mientras se levantaba de su asiento, pero todo aire intimidante que mostraba la reina demonio se fue al carajo con el sonrojo presente en su rostro y su cuerpo temblando por los nervios. Ya así en la sala del comedor surgió un debate entre Isabel y Irene por quién había sido la que había mirado a Issei de manera pervertida ese día, ante la diversión de Wave y Kurome, quienes reían al ver cómo sus amigas totalmente avergonzadas se reclamaban entre sí sus acciones, mientras eso pasaba, fuera de la habitación estaba Issei recargado en la puerta, quien había escuchado todo y no sabía cómo actuar, la expresión póker en su rostro lo decía todo, vaya lío en el que se había metido, pero decidió ignorar el tema y emprendió rumbo a su habitación mientras negaba con su cabeza el comportamiento de sus nuevos amigos, lo que le esperaba en este mundo. Noche. El día se había ido volando y la noche había llegado al castillo de la reina demonio, caminado por los pasillos del castillo, se encontraba Issei, quien había salido de su habitación tras despertar de su descanso para tomar un poco de aire. Cabe resaltar que estaba completamente perdido, ya que no tenía idea de a dónde lo llevaban los pasillos, pero el sentimiento de aventura estaba presente en él, mientras caminaba, giraba, subía, bajaba, logró percibir una energía cerca de su posición y como no tenía nada mejor que hacer fue hacia la ubicación de esta energía, llegando a una clase de jardín adornado con varias flores y estatuas, pero estas se encontraban rotas y las flores marchitas, de seguro había sido un jardín hermoso en su mejor tiempo. Pero toda atención se centró en la mujer que estaba al frente suyo dándole la espalda mientras tenía sus brazos reposados en un barandal de lo que aparentemente era un balcón del castillo, su brillante y largo pelo plateado fluía con libertad por el viento, su piel de porcelana era atrayente más por el brillo de la luna en ella, daba un vista como si una diosa hubiera descendido a la tierra, pese a estar cubierta por una pijama, eso no evitaba que su hermoso y voluptuoso cuerpo se remarcara, dando una vista atrayente para cualquiera, pero lo que realmente cautivó a Issei fueron esos hermosos ojos rojos que lo cautivaban y atraían. Logró salir de su estado segundos después, notando como Isabel no se había percatado aún de su presencia, así que decidió hacerse notar llenado hacia ella. El cielo estrellado de este mundo es muy hermoso, me calma con solo verlo, mencionó Issei mientras llegaba al balcón y se posicionaba junto a Isabel mientras miraba hacia el cielo. Sí, es la primera vez que veo el cielo así de hermoso, comentó Isabel sin apartar su mirada del cielo estrellado de la noche. Debes estar bromeando. Aunque haya contaminación en el ambiente, al menos debiste haber visto el cielo así una vez en tu vida, en tu reino, ¿no? Mencionó Issei un poco dudoso mientras apartaba su vista del cielo y la centraba en la mujer a su lado. No, el reino demoníaco es diferente a otros reinos de estas tierras, o bueno solía serlo cuando existían. El aire de aquí estaba cubierto por una capa de niebla así que normalmente no se podía ver las estrellas del cielo, pero con los daños provocados por la guerra, veo que eso cambió, es la primera vez que veo algo así, comentó Isabel mientras apartaba su mirada del cielo y la centraba en Issei, ambos viéndose tranquilamente en silencio mientras el cielo estrellado adornaba su ambiente. Has tenido una vida difícil, ¿verdad? Preguntó Issei con calma mientras mantenía el contacto visual con la hermosa demonía. La única razón por la que sobreviví, fue por los sacrificios de mi gente. Fui afortunada de tener a luchadores que se preocupaban por mí. Me negaba a la idea de dejar a mi pueblo atrás, pero tuve que hacerlo para vivir por ellos. Soy la séptima descendiente de una línea de reyes, pero fui la que condenó a su raza a la extinción. Soy de Lo, ouch. Se quejó Isabel mientras hablaba al recibir un pequeño golpe en su cabeza proporcionado por Issei. Ya deja de decir estupideces.
No entiendo muy bien lo que pasó en este mundo o por lo que has pasado, pero no menosprecies el esfuerzo de tu gente, ellos se sacrificaron por ti, para que tú vivieras por ellos. No tienes la culpa de nada, la vida suele ser así, a veces se gana y a veces se pierde. Al final que importa no es cuántas veces has caído sino cuántas veces te has levantado. Vive tu vida sin preocupaciones ni tormentos, vive la vida que tu gente protegió sacrificando la suya. Tus palabras suenan como si te estuvieras rindiendo, no te conozco pero te daré un consejo. No te rindas. Aun cuando tengas un mal día, cuando nada funciona, cuando creas que todo va a la deriva, cuando todo te agobie, cuando estés sola, cuando caigas. Lucha por ti, por nadie más, recuerda quién eres y jamás pierdas el camino de vuelta, toma un minuto para recordar, para levantarte con determinación y tomar el doble de fuerza y volver a ser quien eras. No te rindas. Esta vida nunca cambiará. Los débiles siempre serán débiles no importa el tiempo que esperes, pero ser débil no es algo malo, los seres humanos son débiles por naturaleza, cuando estás solo te sientes inseguro, por eso formamos familias, donde están nuestros compañeros y amigos, caminamos juntos para ser capaces de vivir con firmeza, las combinaciones más inesperadas pueden tirar más barreras que una sola persona, nos puede llevar mucho tiempo llegar a donde queremos ir, pero mientras creamos en el mañana y en un lugar donde estemos juntos, siempre tendremos nuestra fuerza interior. Vivir una vida intensa significa ser capaz de sonreír. Mencionó Issei mientras posaba una de sus manos en la cabeza de Isabel mientras ésta lo miraba asombrada por sus palabras. Jaja, creo que tienes razón, debo vivir mi vida sin lamentos y tal vez algún día encuentre mi lugar, comentó Isabel mientras le sonreía a Issei y sentía como este retiraba su mano de su cabeza para molestia de ella, y así ambos se quedaron viendo en silencio, pero no estaban incómodos más bien todo lo contrario, pero todo ambiente tranquilo se fue cuando llegó una nueva inquilina a su ubicación. Vaya, y yo que venía a tomar un poco de aire y me los encuentro a ustedes dos coqueteando. No dejas pasar ni una Isabel, al menos me hubieras invitado a estar con Issei-kun, mencionó Irene mientras llegaba al balcón y se colocaba a un lado de Issei, dejando a este en el medio de las hermosas mujeres. ¿De qué hablaban? Preguntó Irene mientras miraba a Issei y a Isabel a la espera de sus respuestas, por alguna razón sentía un poco de celos al considerar que su amiga había estado sola con Issei. De lo hermosa que eres Irene, mencionó Issei con tono divertido mientras nuevamente ponía su mirada en el cielo. Oh. Entonces era un buen tema el que hablaban, comentó Irene divertida mientras hacía un pequeño movimiento con su cadera y golpeaba a Issei suavemente y tanto ella como Isabel imitaron a su nuevo amigo y miraron hacia el cielo. ¿Lo extrañas Issei, tu mundo? Preguntó Irene a Issei sin apartar su mirada del cielo nocturno. Sí, pero sé que está en buenas manos. Mi familia me espera, es por eso que debo volver, pero no sé hasta cuándo lo haré. Solo espero que todo siga en orden cuando vuelva, mencionó Issei con un poco de tristeza en su voz al pensar en su familia y el tiempo que había estado lejos de ellos. Irene y Isabel apartaron su mirada del cielo y miraron a Issei quien seguía viendo hacia el cielo, gracias a eso ellas pudieron notar como los ojos de Issei desprendían tristeza, era entendible, estaba en un lugar nuevo mientras su familia estaba lejos, no sabían con exactitud qué había pasado para que él terminara con ellos, pero ahora solo podían darle su apoyo, ambas se voltearon a ver al mismo tiempo y con un asentimiento entre ambas sin saber por qué, tanto Irene e Isabel recostaron sus rostros en los hombros de Issei mientras miraban el cielo de la noche sobre ellos. Tranquilo, tu familia debe de estar bien. Seguramente están esperando por ti campeón, mencionó Irene con suavidad mientras cerraba sus ojos y disfrutaba del sentimiento y calor que desprendía Issei. Sé que algún día podrás volver a casa, hasta entonces nosotros seremos tu familia, no estás solo, terminó por decir Isabel y al igual que su amiga cerró sus ojos mientras disfrutaba de la sensación que les transmitía Issei a ellas. Issei no respondió, solo se quedó mirando el cielo frente a él mientras dejaba que sus nuevas amigas descansaran en él, tenían razón, su familia estaría bien y un día podría volver a casa, mientras tanto debía ser paciente y esperar por ese día, no estaba solo, tenía nuevos amigos con los que podía convivir y vivir nuevas aventuras, solo debía ser paciente, las cosas muy pronto mejorarían, lo presentía.
Por los días siguientes, al no saber cómo volver a su hogar y también al hecho de que su poder no se había restaurado por completo, Issei no tuvo más que otra opción que permanecer en ese lugar con sus ahora nuevos amigos a la espera de que su poder se restaurara. Con los días que pasaban iba formando buenas relaciones con todos ellos y también aprendiendo su historia. Se enteró de que Irene era conocida como la reina de los dragones, siendo ella la reina de Dragnoth, un reino que se ubicaba en las afueras de Xiuluo, donde coexistían humanos y dragones por igual, viviendo en armonía los unos con los otros, pero una vez iniciada la guerra, varios dragones de su reino que no congeniaban con los ideales de su pueblo se fueron para el lado malvado y por ende las fuerzas de Irene comenzaron a perder la guerra, terminando al final con la extinción de su raza siendo ella la última sobreviviente. A finales de la guerra, Irene conoció a la que sería su amiga Isabel Osa y sus demás amigos, para Imperio Humano. También ella le había comentado acerca de su sueño, el cual era formar una familia algún día con un buen hombre, aunque esas palabras recuerda que se las había dicho mientras le guiñaba el ojo y se hipnotizadora para Issei, quien se preguntaba qué le habrá querido decir en ese momento. En el caso de Wave y Kurome, ambos habían nacido y se habían criado en el campo, probablemente cerca del mar por su gusto en lo relacionado a este. Ambos se unieron a la marina gracias a la ayuda de alguien a quien respetaban. Después de algún tiempo fueron llamados desde su aldea para unirse a una fuerza policial especial que fue solicitada por el líder de la tribu humana. Sirvieron a su pueblo con honor, pero una vez vieron las atrocidades que se estaban cometiendo contra las otras razas, no lo dudaron y se rebelaron contra el Imperio Humano. La guerra fue desastrosa y muchas vidas se perdieron, y en medio de las constantes luchas, conocieron a la reina demonio Isabel y se unieron a ella sin pensarlo, ya que ella luchaba por la libertad e igualdad de todas las razas. Tiempo después se daría el nacimiento de la resistencia con ellos como uno de sus miembros fundadores. Además Issei se enteró de que ellos, pese a ser humanos, eran muy hábiles en cuanto a la técnica de la espada, y gracias a ello pasó su técnica ya que era un asco comparada a la sus nuevos amigos y se había prometido a sí mismo una vez que volviera a su hogar encontrar a Ascalón, aunque tenía el presentimiento de que lo haría una vez volviera. También se enteró de que Wave y Kurome eran esposos, lo que lo sorprendió ya que eran muy jóvenes, pero ¿quién era él para juzgar? Eso lo había hecho pensar en sus chicas y que ellas deseaban algún día casarse con él. Una vez volviera debía cumplir sus sueños. Y por última estaba Isabel. Para Issei su historia era realmente lamentable, siendo la séptima descendiente de la tribu de los demonios, se vio en la obligación de tomar el poder a una temprana edad, cuando su padre y madre habían fallecido en una expedición. Desde entonces ella tuvo que liderar a su gente a través de una época llena de guerra y muerte, siendo obligada a crecer y madurar más rápido de lo que normalmente se espera. Eso le recordó un poco a él en su niñez. Mientras ella crecía y gobernaba a su pueblo tuvo la ayuda de una amiga, quien años después sería la que la traicionaría para tomar el poder de la corona, y para tiempo después está morir por sus manos así como toda su gente que la traicionó dando fin a su raza. Sin duda una historia trágica. Issei cuando escuchó eso no pudo evitar abrazar a Isabel, siendo en ese instante que ella se rompió y dejó salir todo lo que había guardado por tantos años mediante el llanto. Tal vez Isabel era con la que mejor se entendía Issei, atrás para proteger a su familia. Ambos habían sido traicionados, pero la diferencia radicaba en que él sí había salido vencedor. Ambos eran considerados gobernantes en sus tierras. Fue en ese entonces que Issei le había prometido a Isabel acompañarlo a su mundo, no solo a ella sino a todos los demás, ya que ese mundo suyo no les esperaba nada bueno. En el de él les aguardaba una nueva vida, una en la que obtendrían lo se les había negado. En esta felicidad hubieron dudas e inseguridades al principio, pero después de unos días todos habían aceptado la propuesta. Una vez Issei se recuperara lo acompañarían a donde fuera, porque junto a él estaba esa felicidad que se les había negado. Con el pasar del tiempo Issei iba recuperando parte de su poder y con él ayudaba a sus amigos en diferentes áreas. A Irene le enseñaba magia de su mundo y ella hacía lo mismo y juntos creaban nuevos hechizos. También aprendía junto a ella las costumbres de un dragón ya que en parte era uno. No vendría mal saber de su raza. El convivir con Irene le hacía a Issei recordar los tiempos que pasó junto a Tiamat entrenando. Se preguntaba qué harían ambas cuando se conocieran ya que las dos eran reyes dragones. Esperaba que nada malo sucediera. Issei no era tonto, sabía que Irene e Isabel mostraban interés en él y no podía negar que él también lo hacía. Fue por eso que un día las había reunido a ambas y habló abiertamente sobre el tema, lo que causó la vergüenza de ambas y también de que se ganara un par de golpes por su manera insensible de hablar de ese tema, pero al final se llegó a lo que quería. Ambas habían confesado que sentían una atracción por él, pero querían ir con calma y ver a dónde los llevaba ese sentimiento. Issei aceptó sus palabras y les
les dijo que él también lo quería pero debía de informarles sobre algo importante. Fue en eso que les comentó acerca de las mujeres que lo esperaban en su mundo, las cuales formaban parte de su presunto harem. Una vez dicho, Irene y Isabel permanecieron calladas mientras procesaban la información y entendieron que no había nada que hacer. Era obvio que en el mundo de Issei habrían personas que lo estarían esperando y también mujeres que lo amarán. La idea de compartir a Issei no las molestaba. De todas formas, en su mundo la poligamia era normal, y sabiendo que Issei era un dios tanto dragón como demonio, era normal que tuviera más de una mujer. Ambas habían agradecido la sinceridad de Issei y le habían dicho que no se preocupara, que eso no afectaría su relación y que una vez los sentimientos de ellos crecieran y se desarrollaran, querían conocer y hablar con la matriarca del harem para obtener su... Bueno, sí, literalmente hablar, tener capítulo largo sin intervenir casi tu tiempo, me deja sin palabras. Por favor, dejen su bonito like a este video, y si llegas a este momento, por favor, deja aquí abajo tu comentario. Quiero saber quiénes son los que se quedan hasta este momento, pero si no, bueno, solamente sigue escuchando, ¿no? Y sigamos con este capítulo. El tiempo pasaba y Issei cada vez iba recuperando su poder, llegando al punto de restaurar el poder robado de Isabel, y para su sorpresa vio que era similar al suyo. Otra similitud para agregar a la lista: para no aburrirse realizaba entrenamiento con sus amigos, ya sea con la espada con la ayuda de Wei Fikulome, en la magia con Irene o peleando contra Isabel para mejorar su nivel, además de que entrenaba el poder de Opis y Gran Rojo que habitaba en su cuerpo, pero sobre todo siempre pensaba en su familia y en sus amadas y se preguntaba qué estaban haciendo y también cuánto tiempo había pasado ausente de su hogar. Pero no todo iba bien, ya que en algunos momentos recibían ataques de los humanos de ese mundo gracias al numerito que había montado Issei, pero estos siempre eran repelidos por el grupo de Isabel y en algunas ocasiones por Issei, principalmente cuando estaba dormido y era despertado por el ruido. Ninguno de ellos entendía el por qué seguían atacándolos si siempre salían perdiendo en los encuentros. Antes eran ellos lo que salían mal, pero con la restauración del poder de Isabel, el nuevo arsenal mágico de Irene y las nuevas técnicas de lucha de Wei Fikulome, todo eso fue un gran cambio para darle la vuelta a la guerra, y todo gracias a Issei. Y así fue con el pasar del tiempo. Issei formó un nuevo grupo y familia en ese mundo en el que había caído, donde pasaba la mayor parte del tiempo entrenado, luchando o conociendo mejor a sus amigos, mientras esperaba a que su poder se restaurara por completo, sin mencionar que buscaba la manera de volver a su mundo sin tener que atravesar varias dimensiones en el proceso. El poder de Gran Rojo era muy útil pero también muy difícil de manejar. Solo podía ser paciente antes eso, pero un día tras transcurrir 2 meses de la llegada de Issei a ese nuevo mundo, ante ellos llegó una visita totalmente inesperada que traía consigo nuevos desafíos y una propuesta por hacer, pero principalmente un nuevo dolor de cabeza más para Issei. Un nuevo día había llegado en el castillo de la reina demonio, y sus habitantes, que en este caso eran solo 5 personas, se estaban empezando a levantar. En una de las muchas habitaciones del castillo, dentro de ella en la cama de la recámara, se podían apreciar 3 personas durmiendo cómodamente. Se trataba de un hombre castaño el cual no tenía camisa y recostadas en su pecho estaban 2 hermosas mujeres, una de cabello carmesí y otra de cabello plateado. Ambas usaban unas pijamas de cuerpo completo, pero eso no evitaba que remarcaran sus voluptuosas y hermosas figuras. Ambas mujeres dormían con tranquilidad mientras abrazaban al hombre que estaba en medio de ellas, y en medio de la situación el hombre comenzó a despertar y abrir sus ojos lentamente. Ya estando finalmente despierto, apreció la situación presente ante él. Porque todas las mujeres que conozco siempre tienen el mal hábito de colarse en mi habitación, soy tan cómodo como para que me usen como una almohada, pensó Issei mientras veía a Irene y Isabel descansando sus rostros en su pecho mientras dormían con tranquilidad y sonrisas en sus rostros. Ahora que lo pienso, llevo un buen tiempo aquí. Y ese tiempo podría equivaler a días en mi mundo o podría ser mucho más que eso. Me preguntó cómo estará mi hogar. ¿Cómo estarán ellas? Pensó Issei mientras miraba hacia el techo de la habitación, pero fue obligado a salir de sus pensamientos al sentir varias presencias de energía acercándose al castillo de Isabel, y cabe resaltar que todas ellas no traían buenas intenciones consigo. Tomando la iniciativa, comenzó a despertar a Irene y Isabel de su sueño ante las quejas de estas porque las dejara dormir junto a él más tiempo
tiempo, pero una vez les comentó sobre las presencias enemigas que se acercaban a su posición, estas despertaron inmediatamente con rostros serios y juntos comenzaron a vestirse, preparándose para un posible enfrentamiento. Una vez salieron de la habitación, al parecer Ruif y Kurome también se habían percatado de las presencias enemigas, ya que venían corriendo por los pasillos hacia la habitación de Issei, donde todos se reunieron y partieron a las afueras del castillo. Llegados a la entrada principal del castillo de Isabel, vieron cómo a lo lejos venía posiblemente el ejército más grande del mundo por parte de los humanos. Quizás habían visto que si no atacaban con todo, nunca les ganarían, aunque igual era inútil siempre y cuando Issei estuviera presente, pero eso era algo que ellos no entendían. Con la inminente batalla que se presentaba, Issei y su nuevo grupo de amigos aguardaron a la llegada del ejército para terminar de una vez por todas esta guerra. Una vez el ejército pisó las tierras de Isabel, comenzó la batalla. Todas las tropas humanas comenzaron a correr hacia el castillo con armas en manos para darle muerte a sus habitantes, quienes estaban en su entrada esperándolos. Querían venganza contra aquel que había matado a su rey, y la obtendrían a cualquier costo, pero para sorpresa de todos, incluso la de Issei y sus amigos, un campo de fuerza rodeó el castillo impidiendo el avance de los humanos, quienes comenzaron a golpear la barrera, intentando abrirse paso a través de ella. Issei había puesto la barrera, dudaba que fuera uno de sus amigos ya que estos se mostraban sorprendidos y confusos con la situación y él no había sido el que había levantado la barrera. Entonces ¿quién? Toda duda fue respondida cuando detrás de ellos se abrió una clase de portal, del cual se oía que venían pisadas de él, específicamente el sonido que hacen las mujeres cuando usan tacones, y en eso se hizo presente. Del portal salió caminando tranquilamente una hermosa mujer de figura voluptuosa con los pechos aún más grande que los de Irene e Isabel. Esta mujer tenía el pelo castaño oscuro hasta la cadera, gafas rojas y un lunar debajo del ojo izquierdo, además sus ojos eran de color verde, traía puesto un suéter verde con una bata blanca en la parte superior, una falda corta y medias largas en su parte inferior, con unos tacones negros. Junto a ella la rodeaba una atmósfera sabia y cariñosa envuelta en misterio. Pero lo que llamó la atención de Issei fue cuando sintió su poder. Pese a que lo mantenía oculto, pudo sentir una pequeña fracción de él, y quedó helado ante lo que vio. Su poder era único y gigantesco, más que el de Gran Rojo, Otis, demonios también más que el de Albedo y el suyo. Incluso Issei dudaba que todos los dioses dragones juntos superaran a esa mujer. ¿Quién demonios era ella? Más bien, ¿quién era ella? 7. Eso lo sabrás más tarde, Gremory. Por ahora no es el mejor momento, ya que la situación actual no es la más indicada para hablar, mencionó la misteriosa mujer con calma mientras veía hacia un lado, específicamente a los humanos tratando de romper su barrera, pero no lo hacían ningún rasguño a esta por más que trataran. Eso no me interesa. ¿Quién eres?, preguntó Issei con seriedad mientras daba un paso al frente y encaraba a la mujer. Podía ser mucho más fuerte que él, pero eso no significaba que se iba a dejar intimidar, ni mucho menos doblegarse ante ella. Debí de suponer que tú no me lo pondrías fácil, Gremory. Bien, escuchen con atención, se me conoce como la diosa dimensional Shichigami, pero mi verdadero nombre es Chisato Hasegawa, la encargada de velar y proteger las dimensiones existentes y por ende los mundos que lo habitan, cuidando de que la luz y la oscuridad existan en armonía. Lastimosamente a veces las cosas se me escapan de las manos y muchos mundos se convierten en insalvables, como lo es este mundo. La oscuridad dominó a la luz y ya ven el resultado de ello, un mundo sin salvación. Pero no estoy aquí para hablar sobre ello, estoy aquí por ustedes ya que necesito hablar de un tema de vital importancia. Me gustaría que escucharan mis palabras y luego podrán juzgarme. Les prometo que todo será aclarado, pero no aquí. Como dije anteriormente, no es la mejor situación para hablar. Por favor síganme, los llevaré a mi hogar donde podremos hablar más cómodamente, comentó Chisato con suavidad mientras miraba al grupo de amigos frente a ella, pero entre ellos hubo uno que le dio una mala mirada. Violeta y verde chocaron con fuerza mientras se miraban con seriedad. Esos dos colores tendrían un inicio bastante complicado, pero con el tiempo se llevarían bien, ¿verdad? Después de hablar, Chisato abrió frente a ellos un portal similar con el que había venido a este mundo, pero este llevaba a sus dominios, en donde podrían hablar más cómodamente, todo mientras los humanos trataban de atacarlos mediante armas o magia, pero todo era repelido por la barrera que mantenía Chisato para que ninguno sufriera heridas. Uno a uno empezaron a atravesar el portal. La primera fue la diosa dimensional y a los segundos fue seguida por Ruif y Kurome. Irene e Isabel dieron un último vistazo a lo que era su hogar para luego adentrarse
en el portal, ya no se podía hacer nada por su mundo, pero alguien no estaba conforme con todo esto. Issei no supo por qué lo hizo, no era su problema, pero al ver cómo ese mundo había terminado por culpa de los humanos, como muchas especies murieron por los deseos egoístas de todos ellos, un sentimiento lo invadió, sin compasión alguna, levantó su mano izquierda y la apuntó hacia los humanos y por ende a todo el planeta. La barrera de la diosa se había a el portal, Issei lo sabía muy bien, todos ellos solo merecían un único destino, la muerte. Desaparezcan de mi vista, insectos, Akai. Pronunció Issei con frialdad mientras le daba paso a su técnica más poderosa y peligrosa, pero si alguien se hubiera quedado o lo hubiera visto en ese momento, hubiera notado cómo sus ojos se tornaron opacos por unos segundos, mientras adquirían un brillo amarillo en ellos. Con el ataque lanzado, una gran onda de energía carmesí comenzó a expandirse por todo el mundo a gran velocidad y al hacerlo todo lo que tocara era erradicado de la existencia, sin importar los métodos usados, no se podía detener la técnica del destructor, no había salida, no había salvación, el planeta entero comenzó a destruirse en segundos bajo la atenta mirada fría de Issei, a quien no le importó lo que había hecho, este era el destino que merecían todos los humanos de este mundo, ellos habían matado a todas las razas que habían en este planeta y se proclamaron dioses al hacerlo, cuando solo eran un montón de insectos. Satisfecho con su acción emprendió rumbo hacia el portal, mientras el mundo a su espalda comenzaba a destruirse. Antes de que Issei entrara a el portal, sus ojos habían vuelto a su color natural, pero en el rostro de Issei había una pequeña sonrisa, pero esta no era de ningún sentimiento positivo, más bien era una sonrisa con un sentimiento negativo, uno oscuro. Los planes de Albedo con que rondaba ¿podría Issei superarlo? Solo el tiempo lo diría. Una vez dentro del portal, este se cerró con un único destino. 2. Palacio Dimensional. El reino de Chisato, donde observa y protege las dimensiones existentes y por consiguiente sus dominios, ya que es la deidad con mayor autoridad en vida del vasto universo. En este hermoso palacio digno de una diosa se estaba por llevar a cabo en su interior una reunión de vital importancia, la cual tuvo un comienzo bastante desastroso, porque todo se resume a un nombre: Gremory. Plaf. ¿Por qué diablos hiciste eso? ¿Con qué derecho destruiste ese mundo? ¿Acaso no piensas en las consecuencias de tus acciones, maldito infeliz? Gritó con furia Chisato después de golpear con su mano la mejilla de Issei. Una vez este había aparecido a través de su portal, había sentido como el mundo en el que se encontraban hace poco era destruido por completo y sus habitantes asesinados en el proceso, y el responsable estaba parado justo frente a ella. ¿Y me dices a mí eso? ¿Con qué derecho vienes tú a reclamarme cuando te quedaste sentada viendo cómo ese mundo moría, como su gente, sus habitantes? Todos ellos morían por la arrogancia humana. No me vengas a reclamar nada cuando he hecho lo que tú no te atreviste a hacer, ponerle fin a la raíz del problema. Puede ser la existencia más poderosa, pero en lo que a mí respecta eres una maldita inútil que se queda viendo como varios mundos mueren sin hacer nada por ellos, gritó Issei con furia mientras encaraba a Chisato, quedando los dos con sus rostros a centímetros del otro. Si fuese otro momento sería una escena romántica, pero esas miradas de muerte que se estaban dando ambos, rompía por completo ese pensamiento. ¿Y crees que lo hago por gusto? No es así, Gremory. No se me es permitido interferir en el orden de la vida, lo que tiene que pasar tiene que pasar. Y con todo el dolor de mi alma debo ver cómo incontables vidas se pierden a cada rato, pero así es la vida de injusta. Yo no pedí nada de esto, así que no me vengas a echar la culpa, idiota, respondió Chisato sin bajar su tono ni su enojo, mientras miraba fríamente a Issei. Típicas palabras de una idiota que obedece al destino. Nuestro camino no está establecido por nadie, uno mismo forja su propio destino. No interfieres en los mundos por miedo y cobardía, no me vengas con excusas, inútil, mencionó Issei con enojo, cada vez perdiendo más la paciencia con la mujer que tenía enfrente. Podía ser una completa belleza pero también una idiota. No voy con la violencia, pero esta vez haré una excepción y te moleré a golpes, infeliz, comentó Chisato totalmente furiosa mientras apuntaba a Issei con su mano. Adelante, idiota, ¿crees que le tengo miedo a una anciana de miles de años? Respondió Issei desafiante a la diosa, mientras le hacía señas con sus manos para que fuera contra él. Ahora sí, desgraciado, gritó con furia Chisato mientras se lanzaba contra Issei, terminando ambos en suelo mientras comenzaban a pelearse entre sí. 8. Aunque más que una pelea sangrienta, que es lo que se esperaría, parecía el encuentro entre dos niños, ya que la hermosa diosa se encontraba sentada en el abdomen de Issei, golpeándolo y arañándolo con sus uñas, mientras él se cubría con sus brazos y de vez en cuando intercambiaban lugares, siendo Chisato en el suelo mientras Issei lo golpeaba, pero lo hacía con suavidad ya que no iba a lastimarla realmente.
Y mientras ellos daban vueltas por todo el piso jalándose el pelo, mordiéndose o arañándose, Irene, Isabel, Wave y Korome no sabían qué hacer al respecto con la situación que se estaba desarrollando frente a sus narices. Esto era algo que quedaba fuera de sus capacidades, tal vez si los dejaban solos por un rato se calmarían, ¿no? Maldito, me rompiste una uña, ahora te voy a romper los huesos, gritó Chisato con furia mientras le daba nuevamente comienzo a su batalla lanzándose contra Issei, donde ambos comenzaron a rodar en el suelo mientras se peleaban. Oh, bueno, se valía soñar, viendo que esos dos no se separarían por su propia voluntad. Wave y Kurome tomaron a Chisato mientras Irene y Isabel tomaban a Issei y así separarlos a ambos, quienes oponían resistencia mientras se encontraban todos despeinados y con arañazos en sus brazos y rostro, siendo más notorios en Issei que en Chisato. Con ellos separados, procedieron a alejarse en direcciones opuestas de lo que aparentemente era la sala de un trono, ya que había uno de ellos en el centro de la habitación, pero Issei y Chisato no se lo ponían fácil a ninguno de ellos ya que trataban de soltarse de su agarre para ir a golpear al otro. Suéltenme, déjenme matarlo, gritó Chisato mientras pataleaba para que la soltaran Wave y Kurome, pero estos no le hacían caso. En todos sus años de vida nunca se había comportado de esa forma tan infantil, pero ese hombre sacaba lo peor de ella y de una manera tan sencilla que era impresionante. 5. Jaja, ya quisieras abuela, comentó Issei mientras era retenido por sus amigas, teniendo a Irene en su espalda y a Isabel en su pecho, ambas deteniendo su avance y cabe resaltar que podía sentir muy bien los voluptuosos cuerpos de ambas contra su cuerpo, lo disfrutaría fuese un mejor momento, pero tenía cuentas que resolver con esa diosa. Ese comentario de parte de Issei solo provocó que el fuego en Chisato aumentara más y con ello el trabajo de los chicos para detenerlos a ambos y evitar que la diosa cometiera homicidio. Fue un arduo trabajo, pero transcurridos unos 10 minutos las cosas se calmaron y por fin dieron comienzo a lo que habían venido, pese a que el ambiente se había mejorado. Issei y Chisato de vez en cuando se lanzaban miradas afiladas para los nervios de los demás que esperaban que esos dos no comenzaran nuevamente con otra disputa. Perdón por lo de hace rato, pero vayamos al punto del por qué los traje aquí. Antes que nada debo empezar por quién soy y yo, como les había dicho, soy la diosa dimensional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, de manera simple, yo soy la encargada de velar por la seguridad de los mundos existentes, cuidando que la luz y la oscuridad se mantengan equilibrados entre sí, pero hay casos en los que uno es más que el otro y eso conlleva a la destrucción de los mundos. De la luz nace la oscuridad y de la oscuridad nace la luz, ninguna puede existir sin la otra, si una muera la otra lo hará. Mi posición me impide interferir directamente con los mundos, y como tal tengo que ver cómo incontables vidas se pierden. Mi labor es mantener las paredes dimensionales estables para que ningún ser vivo pueda viajar a conquistar o dañar otros mundos. Existe un medio para desplazarse entre las dimensiones que es conocido como la brecha dimensional, pero esta tiene un guardián puesto por mí para protegerla, ¿no, Issei? Mencionó Chisato mientras veía al mencionado. Gran rojo, fue lo único que dijo Issei mientras veía a la diosa con seriedad mientras analizaba la información soltada por esta, llegando a una conclusión. Exacto, Gran Rojo es el guardián de la brecha dimensional, pero me estoy saliendo del tema central. Verán, estoy cansada de ver mundos prometedores perderse por la falta de luz o oscuridad y es por eso que tuve una idea. Si yo no puedo interferir en ellos, ¿por qué no creo a alguien que lo haga por mí? Alguien poderoso a quien no le importe mancharse las manos, alguien de corazón puro que mantenga el equilibrio natural, terminó de decir Chisato mientras veía a Issei al igual que todos los presentes. Ya veo, entonces mi llegada a el mundo de ellos no fue accidental, fuiste tú haciendo de las tuyas, ¿verdad? Comentó Issei con seriedad entendiendo más la situación y los planes de la diosa. Nunca se te va ninguna verdad, Gremory, es como dices. Aproveché la situación en la que estabas envuelto y hice unos cambios por aquí y por allá, para que terminaras en el mundo de ellos. Rompí varias reglas en el proceso, pero no estaba dispuesta a ver cómo otro mundo moría. Fui yo quien te llevó a ese mundo, Issei, pero antes de que te enojes conmigo, quiero que me escuches. Te llevé a ese mundo por una razón. Gran Rojo no es el único que lleva observándote desde que eras un niño, yo también lo he hecho. Issei, desde que naciste llamaste por completo mi atención por el simple hecho de ser una rareza, pero no lo tomes a mal, a lo que me refiero es que tú no sigues el sistema ni la naturaleza, desde que naciste mostraste ser diferente a los demás demonios de tu mundo y conforme crecías ese aspecto se iba desarrollando más en ti, llegando a convertirte en un nuevo ser, lo mejor de dos mundos, tanto dragón como demonio, ambos unidos en perfecta armonía.
Issei, desde que eras niño, no caminabas por la luz ni por la oscuridad sino que en medio de ambas, tú eres una rareza única Issei, alguien que no se ajusta a las leyes de la naturaleza y es por eso que estás aquí ante mí. Issei, el mundo de Isabel, Irene, Wave y Kurome tenía un solo destino, la destrucción. La oscuridad había vencido a la luz y por ende ese mundo no tardaría en morir, solo que no estaba planeado que fueras tú quien lo hiciera, pero bueno. Cuando terminaste la batalla con ya sabes quién, aproveche la inestabilidad de la zona en la que te encontrabas y te lleve a su mundo para que salvarás a quienes aún tenían salvación, que resultaron ser los amigos que hoy te acompañan. Podría decirse que fue una prueba. Una prueba para asegurarme de que tú eras el indicado y al final de cuentas terminaste siéndolo. Como mencioné anteriormente, yo no puedo interferir en las dimensiones y en los mundos que las habitan, pero si tuviera a alguien que sí. Ahí es donde entras tú Issei, quiero que te conviertas en mi guardián dimensional y pongas orden en los mundos como solo tú sabes hacerlo, quiero que mantengas la luz y oscuridad en perfecta armonía, pero claro no estarás solo, tendrás un equipo para ayudarte. Y ahí entran ustedes chicos, quiero que formen parte del grupo y protejan los mundos para que no vuelva a pasar lo que le ocurrió a el suyo. Eso es lo que les quería comentar y la propuesta que les tenía. No es un trabajo fácil, existen muchas dimensiones y en ellas varios mundos que requerirán de su intervención. Endora, Flomyard, Roboworld, Tarak, Zéfiro, Iskandar, entre otros más son los que existen. La dimensión de la que provienen ustedes se llama Luxio y de donde viene Issei es conocida como Drachengot. Terminó de mencionar Chisato con calma, mientras esperaba que los demás procesaran la información dada por su persona. El ambiente presente en la habitación era tranquilo y silencioso, pero siempre hay alguien que arruina la atmósfera y en este caso resultaba ser cierto Castaño, que de todo lo que había dicho Chisato, solo puso atención a un tema en específico. 3. ¿Qué? ¿A qué clase de idiota se le pudo haber ocurrido ese nombre tan estúpido? Jajaja, de seguro ese tipo tiene el cerebro del tamaño de un maní. Me imagino a ese imbécil todo contento cuando pensó que era una buena idea llamar a ese mundo así. ¡Qué idiota!, comentó Issei en un tono divertido mientras pensaba en los nombres tan ridículos que tenían su mundo y varios más, sin notar la mirada de muerte que le estaba dando Chisato por las palabras dichas por él. Cosa que sí notaron los demás, así que decidieron salvar a Issei antes de que la diosa lo matara. Issei, mencionó Isabel mientras tenía sus ojos cerrados y evitaba el contacto visual con su interés amoroso y la diosa con intenciones asesinas presente en la habitación. ¿Qué sucede Isabel?, preguntó Issei una vez se repuso de su diversión para poner su atención en su amiga, la cual parecía avergonzada por alguna razón. Ese tinte rosa en sus mejillas la delataba, pero no era la única, sus demás amigos también lo estaban, además de que se podía ver cómo estaban temblando del miedo. ¿Pero por qué? Fue en eso que sintió peligro dentro de la habitación y una frialdad viniendo detrás suyo, así como un sentimiento de muerte dirigido hacia su persona. Armándose de valor, volteó un poco su cabeza para averiguar qué pasaba y lo primero que vio fue a Chisato mirándolo con unos ojos llenos de frialdad y desprecio hacia él, mientras emanaba y era rodeada por una aura oscura. No entendía qué pasaba, hasta que repasó lo que había hecho hace poco, llegando a una conclusión con respecto a el comportamiento de la diosa. Oh. Es demasiado tarde para disculparme, mencionó Issei mientras se llevaba una mano a la cabeza y le sonreía a Chisato, pero esta no cambiaba su expresión de muerte dirigida hacia su persona, así que decidió mejorar la situación, sin saber que haría todo menos eso. Ve el lado bueno. Por lo menos tu nombre no es estúpido. Me refiero a Chisato. Chichigami sí es un nombre estúpido, pero Chisato no lo es. Lo que quiero decir es que, Issei no pudo terminar de hablar ya que fue interrumpido por su amiga dragona, que acudió al rescate de su interés amoroso y así evitar que la diosa lo matara. 2. Por favor Issei, solo cierra la boca y ya no lo empeores más, comentó Irene totalmente avergonzada por el cambio drástico que había sufrido el ambiente tranquilo en el que hace poco se encontraban, todo por culpa de su amigo e interés amoroso. Está bien, fue lo único que dijo Issei mientras hacía la mirada a un lado para evitar ver a Chisato y dejaba de hablar para el alivio de sus amigos, quienes ya veían como tarde o temprano la diosa se lanzaba nuevamente contra su amigo. Por esta vez lo dejaré pasar, pero a la próxima que me vuelvas a llamar estúpida te daré un buen golpe que te mandará a volar por varios mundos Gremory.
Como sea, volviendo al tema principal de esta reunión, quiero escuchar lo que tienen que decir. Están en completa libertad de negarse, es su decisión, chicos, mencionó con tranquilidad Chisato mientras miraba a todos los presentes en la habitación en la espera de sus respuestas, siendo la pareja humana los primeros en hablar. Chisato-sama, Wave y yo aceptamos la oferta. Nuestro mundo ya no existe, ya no tenemos a dónde ir, pero junto a Isabel, Irene y Issei, nosotros formamos una familia. No queremos que nada similar a lo que pasó en nuestro mundo pase en otros, es por eso que aceptamos su propuesta, mencionó Kurome con seriedad, siendo respaldada por su pareja, ganando un asentimiento de Chisato como aceptación ante sus palabras. Nosotras también estamos de acuerdo con todo esto, Chisato-sama, tanto Irene como yo aceptamos tu propuesta, como dijo Kurome, nuestro mundo ya no existe, pero no es el único que hay, muchos más existen y alguno de ellos pueden correr el mismo peligro que el nuestro, por eso que aceptamos. Para evitar que más accidentes de ese tipo vuelvan a ocurrir, comentó Isabel con seriedad, siendo respaldada por su amiga, ya lo habían decidido, no habían podido proteger su mundo, pero se asegurarían de proteger y mantener el orden en los demás. Tras finalizar Isabel, todas las miradas se dirigieron al único sujeto que no había hablado en un buen rato. Issei tenía los ojos cerrados, pero aún así sentía como todos sus amigos los miraban expectantes a lo que diría. Era una decisión un poco difícil la que debía tomar, podía marcharse a su mundo y olvidar el tema, pero no viviría tranquilo. De niño había jurado proteger a los débiles, y ahora como dios dragón tenía responsabilidades que atender. Si Gran Rojo las tenía, porque él no, ya estaba decidido, este era su camino y destino. Abrió sus ojos, los cuales eran carmesis, y miró a Chisato fijamente con seriedad. Ya sabes mi respuesta, Chisato, no puedo estar tranquilo cuando sé que allá afuera existe peligro para mi mundo. Me convertiré en tu guardián y me aseguraré de poner orden en todos los mundos. Irene, Isabel, Wave y Kurome serán mi equipo. Son fuertes, pero pueden llegar a hacerlo más y con mi ayuda lo lograrán. Calculo que nos tomará varios años poner orden en los universos existentes, pero nada que no se pueda hacer, solo tenemos un problema y es la vitalidad de Wave y Kurome, mires por donde mires son humanos, y ellos no tienen mucho tiempo de vida. Isabel, Irene y yo tenemos vidas casi infinitas al igual que tú, Chisato, pero ellos no. Aunque tengo una posible solución a este problema, escuchen bien Wave y Kurome, puedo alargar su ciclo de vida si aceptan a formar parte de mi séquito, terminó de decir Issei mientras miraba a los implicados con seriedad. ¿Séquito? ¿Qué es eso, Issei?, preguntó dudoso Wave a su amigo mientras lo miraba. Verán, en mi mundo se conoce mejor como el sistema de Evil Piece, el cual está basado en el juego de ajedrez. Son un total de 15 piezas, una reina, 2 alfiles, 2 caballos, 2 torres y 8 peones. Estos son otorgados a los demonios de clase alta con un título nobiliario que es el rey, en este caso yo. Estas piezas se utilizan para reencarnar a otros seres en demonios y hacerlos siervos de los demonios de clase alta. Las piezas ofrecen distintas cualidades dependiendo de cuál se use, además extiende la vida del usuario, mejora sus características y los convierte en parte demonio, pero yo puedo hacer que eso último no suceda y dejar su raza intacta. Tendrían vida casi eterna, sus reflejos, fortalezas, etc., se verían mejorados, solo pertenecerían a mi séquito, el cual ya tiene algunos integrantes que se encuentran en mi mundo, tal vez una vez vuelva puedan conocerlos. ¿Qué dicen, chicos? Yo no pienso obligarlos a hacer nada que no les guste, no por ser mis siervos significa que controlaré sus vidas, ustedes serían libres de hacer lo que quisieran, solo deberán acudir cuando los necesite y ya, terminó de informarles Issei a sus amigos mientras los miraba y esperaba a su respuesta, la cual no tardó mucho en llegar. Si es así, entonces aceptamos. Adelante, Issei, puedes proceder, confirmó Kurome mientras le daba el visto bueno a su amigo. La propuesta no era mala y si podía seguir junto a su amado y amigos era algo que aceptaría gustosamente. Yo también quiero formar parte, dijo Irene mientras levantaba su mano llamando la atención de todos. Si Irene lo hará, entonces yo también quiero formar parte, no pienso quedarme atrás respecto a esto, mencionó Isabel mientras sonreía y miraba a Issei, guiñándole el ojo en el proceso. Hagan lo que quieran, comentó resignado Issei mientras procedía a sacar sus piezas de ajedrez de su espacio de bolsillo dimensional bajo la atenta mirada de sus amigos. Se suponía que solo serían Wave y Kurome, nunca espero que esas dos entrometidas se incluyeran también,
Pero ¿qué podía hacer contra ellas? Nunca ha podido vencer la terquedad de una mujer, sus amadas eran una prueba de ello, ya que siempre terminaba cediendo a sus caprichos. Sin demorar mucho procedió a reencarnar a sus amigos, asegurándose de dejar su raza intacta, aunque en el caso de Isabel la cosa no cambiaba mucho, a Wave y Corome les dio sus caballos, ya que ambos manejaban bien la espada, esa pieza era la ideal y la que mejor se adaptaba a ellos, a Irene le dio su último alfil, ya que la dragona era buena en cuanto a magia y hechizos, la pieza de alfil amplificaría más esas cualidades, por último a Isabel le dio su pieza mutada de reina, siendo ella la que poseía un gran poder, estando a la altura de Drake cuando estaba libre, la reina era la mejor opción para ella, una vez terminó los procedimientos de reencarnación, miró las piezas que le quedaban siendo únicamente sus 2 torres, solo 2 integrantes más y completaría su séquito, quién sabe cuándo lo hará o más bien cuando aparecerían los candidatos perfectos para formar parte de su equipo, solo el tiempo lo diría, con el trabajo hecho, Issei procedió a acercarse hacia Chisato, quedando frente a, ya estamos listos Chisato, tú solo dime cuándo y empezaremos con nuestro trabajo, mencionó Issei con seriedad a la diosa mientras la miraba fijamente. Eso Bigiremori, muy bien andando. No perdamos más tiempo, les mostraré sus habitaciones en mi palacio, asegúrense de descansar bien porque a partir de mañana comenzará nuestro trabajo, ¿entendido?, mencionó con seriedad Chisato mientras se alejaba de su trono y se dirigía hacia la puerta de salida, siendo seguida por sus nuevos amigos. Sí, Chisato-sama. Respondieron todos menos Issei, mientras seguían a la diosa, dejando al mencionado anteriormente atrás, quien se encontraba viendo el cielo del exterior del palacio. Muy pronto nos volveremos a ver chicas, solo espérenme un poco más. Allá afuera me necesitan, no puedo dejarlo pasar, después de todo así soy yo. Daré mi mayor esfuerzo para volver cuanto antes a ustedes, tengo historias que contarles y tiempo que compensar. Sé que nos volveremos a encontrar, hasta entonces no me olviden porque yo nunca lo haré, las amo con todo mi corazón y el día en que las vuelva a ver se los demostraré, pensó Issei mientras miraba hacia el cielo y pensaba en sus amadas, para luego voltearse y emprender rumbo a la salida de la habitación donde estaban esperándolo sus amigos y juntos emprendieron rumbo a su destino, pero justo antes de que Issei se perdiera de vista, lo último que se vio de él fue como mostraba una pequeña sonrisa mientras soltaba sus últimas palabras. Esto es solo el comienzo. Bueno, hasta este punto ya escuché un poco más de la historia, literalmente. Ese capítulo se escucha, ya está yendo más allá. Bueno, por favor compartan el vídeo, así YouTube les comunicará a más gente sobre este fanfic. Y bueno, ya no tengo más que decirles que nos vemos hasta mañana. Y también, para los que se queden en este momento, sé que algunos me han dicho que el fanfic de Issei era el cantante. Me gustaría decirles a todos que por lo visto la autora actualizó, así que mañana mismo voy a traer el video, para que lo puedan disfrutar, como siempre. Bueno, nos vemos.